En horario. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Andrea Sass, soy responsable de Marketing Communications para partners estratégicos de Festo en Sudamérica. Y mi nombre es Carlos Berens, soy director corporativo para América del Sur en Endress & Hauser, y juntos le damos la bienvenida a nuestro webinar sobre marketing industrial. Quisiéramos darle un agradecimiento especial a DECA por habernos convocado a este webinar, a dictar este webinar. Sinceramente, para nosotros es un gusto poder transmitir nuestra experiencia, como en la presentación, en el video de presentación. Llevamos muchos años de trabajo en el área industrial, en el marketing industrial. Así que, bueno, algunas recomendaciones, ¿te parece? Más que nada, esencialmente, bastante tradicional, intenten mantener sus micrófonos apagados. En el chat pueden colocar sus preguntas, vamos viendo si las podemos responder en el mismo momento, si las acumulamos las dejamos para el final. Todas las preguntas van a dar respuesta, peor de los casos se las mandamos después del evento. Exacto. Entonces lo que les pedimos es que por favor anoten, vayan escribiendo en el chat sus consultas. Estaría muy bueno que en el chat pudieran poner consulta para Andrea, consulta para Carlos, ¿sí? O directamente ponen su consulta y entre los dos podemos ir viendo la respuesta, ¿sí? Así que bueno, los dejo con Carlos. Presenta Bien. primero. Muchas gracias, Andrea. Vamos a hacer un pequeño ajuste ahí de altura para mí. Y vamos a comenzar entonces con este tema de marketing estratégico, un tema bastante apasionante. Vamos a ver si me llevo bien con el mouse y todo eso. Perfecto, conseguimos cambiar ya de pantalla. Y vamos a comenzar definiendo qué cosa no es estrategia. Uno se encuentra a lo largo del tiempo con te diría hoy hay un cierto abuso de la palabra estrategia. Todo es estratégico, todo es estratégico. Y la verdad es que uno se empieza a cuestionar qué cosa es una estrategia. Vamos a comenzar dando un par de ejemplos qué cosa no es una estrategia. Decir que nuestra estrategia es ser líder del mercado, o que queremos crecer 10%, o que queremos ser permiso que tengo acá un problemita con una de las ventanas, o que queremos proveer el mejor servicio. Son objetivos loables, son cosas que queremos hacer, pero en sí mismo no son una estrategia. Pueden hacer parte de una estrategia, pero no son una estrategia. Pueden ser el resultado de una estrategia, pero no son en sí una estrategia. Hay muchas definiciones. Una que a mí me gusta mucho es esta, que es bastante basada en Richard Rummel, un conjunto coherente de acciones que resuelven desafíos. Entonces yo, para hacer una estrategia, ¿qué es lo que primero hago? Definir un desafío que quiero resolver. Y después defino un conjunto coherente de acciones que resuelven ese desafío. Y para eso utilizo una serie de métodos, de metodologías que puedo hacer. Les recomiendo mucho este libro de Richard Rummel, aplica no solamente para marketing, digamos, en aplicaciones B2B, ni siquiera de negocios, en realidad aplica para cosas tales como incluso la guerra, para todo tipo de acciones, un libro súper, súper recomendable. Y uno de los elementos que es importante en la estrategia es, no todo es estratégico. Hay decisiones que son estratégicas cuando demandan la aplicación irreversible de recursos importantes aplicados a la acción del plan estratégico. Si yo estoy dedicando una cantidad de recursos importantes y lo hago en forma irreversible, es una decisión estratégica. Si la cantidad de recursos que dedico no es tan relevante o puedo revertir esa acción fácilmente, podemos cuestionarnos si esa decisión es realmente estratégica. Entonces, nuevamente, dos elementos claves: una aplicación irreversible de una cantidad de recursos importantes. Y obviamente la definición de irreversible tiene un rango de tiempo, la definición de importante tiene un rango que depende del tamaño de compañía en la cual estoy trabajando, pero es una decisión, eso caracteriza una decisión estratégica. Otro elemento son los detalles pequeños. Uno con frecuencia escucha de las estrategias a 10.000 metros de altura. Claro, ¿qué quiere decir eso? Me abstraigo y no entro mucho en los detalles, sino que veo el bosque y no los árboles. En términos generales, en negocios no es mala idea, es buena idea, digamos, realmente no dejarse atrapar por detalles que no son relevantes. Sin embargo, cuando estoy elaborando una estrategia, a veces puede ocurrir que por mirar el bosque y no mirar algunos de los árboles específicos, puedo perder detalles que hacen muy especial a mi compañía comparado con los demás. Entonces, puede haber algunos pequeños detalles. Entonces, cuando uno está hablando de una estrategia, es bueno dar una mirada. ¿Qué detalles
hacen especial a mi compañía, qué detalles pueden hacer especial la situación en la que yo estoy, que competidores míos no la tengan, y que me puedo apalancar en ellos. Otra característica de una estrategia es también saber en el conjunto decir qué nosotros no haremos, qué es lo que no vamos a hacer. Y uno va a descubrir que esa es una de las partes más difíciles de una estrategia. Porque todo el mundo, como claro, la estrategia llama la atención, la estrategia es el foco de todo lo que queremos hacer en nuestra organización, todas las partes interesadas van a intentar colocar su estrategia, su granito de arroz, su presencia en esa estrategia final. En el libro de Richard Rummel menciona un ejemplo muy interesante de la guerra de Irak, donde hubo que convencer a la Marina que tenía que tener un rol paralelo, un rol de menor jerarquía, porque eso era lo que hacía bien a la estrategia de los Estados Unidos. Pero claro, la Marina estaba frente a una guerra, quería mostrar su presencia en esa guerra. Entonces, ese es un tema súper importante. ¿Qué cosas no hacer? Y les voy a dar un ejemplo ahora industrial. Un ejemplo que yo viví en carne propia. Cuando yo llegué a Brasil hace unos 20 años, en la compañía en la que yo trabajo éramos una compañía chiquita, éramos 20 personas en ese momento en Brasil, y claro, la gente que nos soportaba desde Suiza, que nos apoyaba desde Suiza, estaba entusiasmada. Tendríamos una nueva oficina, tendríamos una presencia directa en Brasil, me mandaban cantidad de gerentes de industria, de gerentes de producto, de todo tipo de personas que venían a ayudarnos. Y el tema de fondo es que era súper difícil darle atención a todos ellos. De hecho, no tenemos tiempo de vender. Nuestras ventas aumentaron, pero nuestras ganancias no, porque no estábamos consiguiendo de forma consistente trabajar en un grupo de acciones que nos permita realmente entender el país, entender nuestras capacidades y ajustarnos a las mejores oportunidades. Hicimos una reunión, eso fue a finales del 2016, en la reunión de 2016 dijimos, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? 3 días de reuniones, definimos con bastante cuidado, esto es lo que vamos a hacer. Decidimos atacar una serie de industrias, y es público, así que no tengo problema en contárselo a ustedes también. Decidimos, por ejemplo, en el año 2006, no darle atención al negocio del gas. Ahora, quien conoce Brasil el año 2006 sabe que ahí ocurría una fiesta. Miles de millones de dólares estaban siendo invertidos en el presal brasileño, gran cantidad de negocios, nuestros competidores estaban todos ahí, y nosotros dijimos, ¿saben qué? Por más que en esa fiesta esté pasando lo mejor, los mejores tragos, las mejores chicas, los mejores hombres, están todos ahí, nosotros dimos la vuelta y nos fuimos a otros mercados, porque entendíamos que iba a ser mejor. En pocos años, no solamente seguimos creciendo en facturación, sino que pasamos a dar ganancias. Pero no fue fácil, requirió un fuerte acuerdo top-down de que este es nuestro foco, ahí vamos a dirigir nuestros cañones, y las cosas que están fuera de ese foco nosotros no las vamos a hacer. Entonces, ese es un primer ejemplo para mí bastante importante. ¿Por qué una estrategia es importante? Permite alinear los recursos y asegurar que nos vamos a dedicar solo a eso, a aquella meta que definimos como estrategia. Lo vamos a hacer volcando nuestros recursos a esa meta, apalancando en las mejores cosas que podemos hacer, en las características especiales que tenemos, y sin dejarnos distraer por otros elementos. Ahora, esto que les comenté aplica a todo tipo de cosas. El ejemplo de Rummel sobre guerra. Cuando hablamos de dirección estratégica, estamos aplicando esto ya a una empresa. Estamos aplicando los recursos que una empresa tiene para responder esencialmente 2 preguntas. ¿Qué negocio debemos estar? ¿Cuáles son las características del negocio donde debemos estar? ¿Dónde tenemos que participar? ¿Y cómo organizamos nuestros recursos para ese negocio? Las respuestas pueden ser de los más variados, y es importante acá pensar que no necesariamente comienza por el mercado. Como uno habla de marketing, la tendencia es comenzar por el mercado. Pero acá el tema es dónde están tus fortalezas, dónde están tus características que te hacen único, que te consiguen estar en un determinado mercado, te llevan a estar en un determinado mercado mejor que cualquier otro. Déjenme contar un ejemplo también. La compañía brasilera de metales, disculpen que haga tantos comentarios sobre Brasil específicamente, pero es el mercado donde me desarrollo. Yo trabajo en Sao Paulo hoy y conozco más mis clientes de allí. La compañía brasilera de metales, CBMM, basada en Minas Gerais, es el mayor proveedor mundial de niobio. Todos los demás proveedores de niobio producen niobio a partir de también producir vanadio, y el niobio es un subproducto de la minería del vanadio. La CBMM es la única compañía que produce niobio como único objetivo. Y para eso, ellos se basan en esa cosa que tienen, ese activo que tienen único de yacimientos de niobio súper ricos y de fácil acceso,
para desarrollar toda una estrategia basada en tener centenas de científicos desarrollando aplicaciones en Niobio, basada en ellos ser los que definen el precio para las aplicaciones a partir de su know-how. Entonces vean que ahí el marketing es importante de la perspectiva, si lo pensamos en mercados, pero el acceso a un recurso exclusivo, como es el mayor mineral del mundo en Niobio, de fácil acceso y de bajo costo de explotación, ese es el elemento especial que define en qué negocio ellos deben estar y cómo compiten en esa industria. Entonces ven que hay preguntas que no son tan fáciles de responder. ¿Cómo hacemos para responderlas? Entonces vamos a usar una serie de herramientas. Hay muchas. Nosotros vamos a hablar de 4 ahora, que son el análisis Pester, las 5 fuerzas de Porter, el análisis SWOT y la matriz BCG. Vamos a hablar de otras herramientas después, pero estas serían tal vez las que yo diría, bueno, si yo estoy tratando de ver la dirección de mi compañía, tal vez pensaría en estas 4. La única que agregaría, que no la vamos a ver hoy porque toma más tiempo, es el Business Model Canvas. El Business Model Canvas es bien interesante, pero él sí solo tomaría ya más de 10-15 minutos, así que no lo vamos a hacer, estas son más simples. Y realmente para la mayor parte de las empresas del contexto que nos estamos dirigiendo, que son empresas que normalmente son o representantes de fabricantes de instrumentación o automatización, o productos similares, o distribuidoras, o subsidiarias, pero sin tener en presente la parte más de producción, sino bien la de comercialización, estas 4 son bastante interesantes. Ya vamos a la primera, PESTEL. Es la sigla de Political, Economical, Social, Technological, Environmental and Legal. Son 6 perspectivas que tenemos que analizar con bastante cuidado. Y ven que no es nada que sea ciencia del otro mundo, son métodos que nos fuerzan a hacernos todas las preguntas correctas para no olvidarnos de ningún detalle. Entonces acá hay una cantidad de perspectivas que uno puede considerar que son bastante importantes. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo desde Brasil. ¿Qué está pasando en el ambiente político de Brasil ahora? Y uno tiende enseguida a colgarse de elecciones y cosas así. No es por ahí la discusión. Brasil está alterando los marcos regulatorios para el gas y para saneamiento. Esos 2 marcos se están cambiando, permitiendo más la participación de empresas privadas y por lo tanto generando un ambiente mucho más competitivo del que había en el pasado y con mayores inversiones. Un dato, por ejemplo, ¿no? Las empresas de saneamiento privadas representan apenas el 7% de la población, digamos, tienen su agua tratada, sus efluentes tratados por empresas privadas. 7% no parece mucho. Pero esas mismas empresas representan 33% de la inversión. O sea, la empresa privada atiende 7% de la población, pero representa hoy, antes del marco de saneamiento, 33% de las inversiones. ¿Qué significa eso a futuro? Esas son preguntas que yo me tengo que hacer cuando estoy dirigiendo mi empresa y me pregunto hacia dónde va el futuro. Marco del gas, situación similar, hay un ambiente político que está cambiando. Y así me puedo hacer preguntas de la perspectiva económica, de la perspectiva social. Puedo pensar en el año 2010, en un Brasil pujante, donde estaba con gran cantidad de pobres que estaban saliendo de la pobreza e incorporándose en la clase media, y claro, pasaban a ser el final de semana lo que a todos nosotros nos gusta hacer, tomarse una cervecita. ¿Qué significaba eso? Ambev no estaba aumentando la producción. Ambev estaba agregando una fábrica nueva por trimestre. Entonces, hay un impacto social, me impactaba a un cliente y yo veía cómo tenía que tratarlo. Perspectiva tecnológica, hoy hablar de IIoT, Industrial Internet of Things. ¿Qué significa eso? Toda la parte de digitalización con relación a mi negocio, con relación a cómo trato con mis clientes. Environmental. Environmental uno puede decir, bueno, sí, el tema de efluentes, yo iría más allá. El tema de hidrógeno verde, el tema de hidrógeno gris. El tema de hidrógeno verde es un tema importante en Brasil. En Brasil hay 25.000 millones de dólares mapeados solamente en el estado de Ceará. En Argentina estamos con el tema del hidrógeno gris obtenido a partir de la producción de metano en un país fuertemente gasífero como es Argentina. Chile también con buen acceso a energías renovables, particularmente el viento y la energía solar en el norte de Chile, hidrógeno verde también. ¿Qué significa eso para mi negocio? Por ejemplo, la energía eólica, para mi negocio en particular, que trabaja en una empresa fuertemente asociada a instrumentación, la verdad que no es muy importante. Cada generador eólico no lleva instrumentos de los que yo produzco, por lo tanto no me es demasiado importante. Lo máximo, fabricar esas palas enormes que tienen implica inyección de resina, para eso se utiliza un medidor de caudal tipo Coriolis, es lo máximo.
Ahora, si esa energía eólica es usada para producir hidrógeno verde a partir de electrólisis del agua, momento, ese tema me interesa. Entonces, como ustedes ven, hay que pasar por cada uno de ellos y empezar a preguntarse, deep thinking, preguntarse con profundidad, ¿qué significa para mi negocio las tendencias que yo estoy viendo en la industria? Y Pestel es una herramienta que me obliga a pasar por 6 tendencias clave. Como ustedes ven, nada del otro mundo, pero un approach, una aproximación al tema extremadamente consistente y metodológica. Si seguimos, las 5 fuerzas de Porter. 5 fuerzas de Porter, otra vez, una metodología de analizar el mercado, un poco más de visión de mi industria. La analizo de 5 perspectivas diferentes. Vamos a comenzar por la primera, número 1, y seguimos ahí en sentido horario. Nuevos entrantes. ¿Qué otros competidores pueden aparecer en mi mercado? Acá nuevamente uno podría hacerse esa pregunta desde varias perspectivas. Por ejemplo, si yo me veo como un representante, un distribuidor de productos, por más que sea una subsidiaria, en la práctica yo compro un producto de la fábrica, lo revendo al mercado, ¿qué me interesa? Si hay otro competidor similar instalándose en el país. Hace 2 o 3 años se instaló Vega en Brasil, y con eso es un tema que uno dice, momento, tengo que estar atento a eso. Si en vez de eso me paro de la perspectiva de soy un proveedor de servicios, y hay compañías que ofrecen servicios que compiten con los míos, me interesa también seguir eso de cerca. Entonces, ¿cuáles son los nuevos entrantes que involucran, impactan nuestra industria? La segunda es, ¿qué relación tengo con los proveedores? Claro, si ustedes trabajan en una subsidiaria de una compañía multinacional, no tienen mucho que opinar del tema. Sus proveedores son su empresa de la cual ustedes son subsidiarias. Si en vez de eso ustedes son una representación, preguntarse qué dinámica se está viendo en sus proveedores, los competidores de sus proveedores que puedan afectar a su mercado. Igual hoy, en este caso, en este ejemplo de proveedores, quería dar un paso más allá y pensar en los fabricantes de los instrumentos. Porque creo que vale hoy analizar en forma muy interesante el tema de la relación de los fabricantes de instrumentos con los fabricantes de los chips. Ustedes saben todo de la escasez de chips en el mundo, es un tema que aparece en los diarios todo el tiempo, plantas de automóviles se han parado por la falta de chips en el mercado, y eso podría afectar nuestro mercado. Entonces, ¿cuál es la relación de un fabricante de instrumentos con un fabricante de chips? Es bien interesante, porque para empezar somos un cliente marginal. Por muchos instrumentos que produzcamos, muchos sistemas de control que produzcamos, nunca van a ser tantos como los automóviles. Entonces, es relativamente marginal, por lo tanto, tenemos un cierto poder de que con poco de su producción nos atienden bien. Pero al mismo tiempo son un proveedor clave para nosotros, relativamente bajo, especialmente si hablamos más de instrumentos, donde hay muchos materiales como aluminio y como inoxidable y otros materiales, relativamente baja la participación en la formación del precio final. Entonces nos interesa más establecer partnerships muy profundos con el fabricante de los chips, antes que estar cuidando demasiado el último dólar. Claro que hay que cuidar costos, pero la relación es distinta. Vamos a los clientes. Ahí también hay que analizar bien cómo son los clientes. Y claro, si acá hay competidores nuestros, todos vamos a decir, claro, no, clientes, todos nos matamos por vender, sí, por supuesto. El mercado es súper competitivo, no quiero decir que no, pero ¿cómo sería un mercado donde hay 2, 3 grandes clientes, como por ejemplo podría ser hoy el mercado de las vacunas de COVID, donde los clientes son esencialmente gobiernos, versus un mercado fragmentado en centenas de clientes, centenares de clientes? Y de hecho, si pensamos en el mercado industrial, si bien tenemos algunos clientes determinantes, que son de bastante impacto, en la práctica hay centenares de clientes en el mercado con los cuales podemos trabajar. Entonces eso hace que, si bien los clientes tienen un buen poder de negociación, tenemos alternativas. El poder de negociación no es tan fuerte por parte de los clientes como podría serlo en otros escenarios, donde podría haber 1 o 2 grandes clientes. El siguiente punto que queremos analizar, productos sustitutos. ¿Cómo los productos sustitutos nos amenazan? En el caso de instrumentos, ¿cuáles son los productos sustitutos? Puede haber varios. Por ejemplo, hoy hay tendencias, tecnologías que lo que tratan es hacer análisis matemáticos que permitan, a partir de algunos valores que toman el mercado, generar instrumentos virtuales. Y esos instrumentos virtuales no serían físicos, no los venderían, vendrían de otros mercados. Entonces, esa es una posibilidad de productos sustitutos. Otra alternativa es productos sustitutos directos, un fabricante chino que podría estar viniendo a nuestros países con menores costos,
Entonces podría ser un producto sustituto también que habría que tener presente cuáles son sus características. Y finalmente la rivalidad de la industria. ¿Qué significa la rivalidad de la industria? En el fondo, cuánto nuestras compañías compiten entre sí. Cualquiera que trabaje en ventas va a decir, sí, competimos a full, Carlos, y es verdad, por supuesto que competimos, y por supuesto todas nuestras compañías, nosotros no hacemos ningún tipo de acuerdo de mercado, y eso me consta de todos nuestros competidores, pero aún así, imponer una fábrica de sistema de control, instrumento de automatización en general, implica un CAPEX importante, una inversión de capital importante, inversiones en propiedad intelectual bastante importantes, solo se hacen cuando generalmente hay un entendimiento bastante profundo del mercado, no se hacen frente a la menor posibilidad. Y eso genera un nivel de competencia, yo diría una rivalidad bastante respetuosa. Todos queremos salir de mercado, pero sin hacer grandes locuras. Si les hacen sentido, cada tanto pueden mandar una reacción por la pantalla, eso me permite ver que la transmisión funciona, me permite ver que está funcionando bien y que el mensaje está llegando. Y por supuesto le pueden mandar preguntas a Andrea, ella me comenta si hay algún comentario de parte de ustedes que podamos encajar y que permita nuevamente ver que lo que les estoy contando les hace sentido. Comentamos algunas herramientas, dijimos que la primera herramienta entonces era el Pestel, una segunda herramienta, la 5 Fuerza de Porter. En el próximo slide vamos a hablar de 2 herramientas más. Vamos a hablar del FODA y del SWOT y de la matriz BCG. Vamos a comentar por el SWOT. El SWOT del inglés, en español FODA, fortalezas, oportunidades, empiezan de arriba para abajo, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Nuevamente es una herramienta para preguntarme sobre mi compañía. Como ustedes ven, son todas herramientas que obligan a preguntarme cosas de mi compañía, de mi modelo de negocios, de distintas perspectivas. En el FODA, del inglés SWOT, Strength, Weakness, Opportunities and Threats, en las fortalezas yo me pregunto cuáles son mis ventajas competitivas. Por ejemplo, cuando estamos hablando ahí de la compañía brasileña CBMM, claramente el depósito de niobio era su gran ventaja competitiva. Podría ser que una gran ventaja competitiva pueda ser, por ejemplo, en el caso de una red de ventas, un grupo de vendedores muy experimentados, que conocen muy bien el producto, que el producto están realmente muy familiarizados con las aplicaciones, esa puede ser una fortaleza, menos indestructible que tener el depósito, porque alguien podría venir y contratar todos ellos. Está bien, todo bien, no es fácil, no significa que un grupo de personas trasladado de compañía va a dar el mismo resultado, entonces hay detalles, hay que vale tener presente, pero vale analizar entonces que tenemos fortalezas y que esas fortalezas pueden tener grados de ser copiadas. Fortalezas que son fácilmente copiadas no son grandes ventajas competitivas. Fortalezas que son difícilmente copiadas, el caso más extremo es una propiedad intelectual o un depósito de minerales, como mencionamos, son sí mucho más fuertes, entre comillas. Debilidades, por el contrario, son las que son barreras para el crecimiento. ¿Qué me está dificultando crecer? ¿Con qué, si yo lo resolviese, podría crecer mejor? Típicamente podemos referirnos hoy, por ejemplo, a presencia en el país. Si yo tengo una red en el país que no es demasiado fuerte, recordemos que, digamos, hay un viejo dicho en Argentina que dice, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Eso puede ser útil si yo tengo un vendedor cerca de la única empresa, de única planta que una empresa tiene, funciona bien. Ahora, si yo estoy tratando una compañía como puede ser una YPF, o como puede ser en una Nestlé, o compañías similares, esas compañías van a esperar que yo esté próximo de cada una de las unidades de ellos. Y que yo esté fuerte en una región del país y no en otra, podría ser una barrera para el crecimiento, podría ser una debilidad. Con frecuencia, fortalezas y debilidades son un poco una de la opuesta de la otra y representan la visión interna, tienen a ver con nosotros. Con relación al mercado, pero esencialmente con nosotros, del lado adentro. Oportunidades y amenazas son una visión ahora similar, pero con una fuerte visión externa, del lado de afuera. Las oportunidades son factores positivos que están ocurriendo en el mercado. Les estaba mencionando el caso de Brasil, mercado del gas, mercado del saneamiento, 2 grandes oportunidades. En Argentina, mercado del hidrógeno gris, puede ser una gran oportunidad. Entonces, todas esas cosas son factores positivos del mercado. Yo necesito ajustar mis fortalezas, mis debilidades, analizarlas en función de qué pasa con las oportunidades. Amenazas, por el contrario, son cuando puedan ocurrir una cosa negativa en el mercado. Si uno pudiera haber imaginado el COVID, con seguridad hubiera sido una amenaza. Hoy, una amenaza real es por los próximos 6 meses, un año,
la reestructuración de todas las cadenas logísticas para poder contar con que los materiales llegan a nuestros países. El hecho de que 70% de la carga digamos, de transporte de carga era hecho a partir de aviones comerciales, de aviones de pasajeros, cada vez que uno de nosotros viajaba en avión, el 70% de la carga transportada a nuestros países venía en el avión de pasajeros, venía con nosotros, y todo eso paró desde marzo del año pasado. Esas cadenas llevaron a que el aumento de precio de esa logística aumentó mucho, pero aumentó, sos feliz y pagas caro. El caso difícil es que no consigas ni siquiera subir tu mercadería en el avión. Esa es una amenaza. Por lo menos por los próximos 6 meses o un año, es una amenaza que vale considerar si es importante para tu mercado. Esa es nuevamente la matriz FODA, la matriz SWOT, que lo que nos obliga es a disectar nuestro negocio, a analizarlo desde esa visión interna, visión externa. La matriz BCG viene del Boston Consulting Group. Lo que intenta analizar es dividir nuestros productos desde 4 perspectivas diferentes. En el eje de las X, lo que intenta analizar es cuál es la participación de mercado de un cierto producto. Y aquí podría también uno pensar en la generación de caja también como una alternativa. Participación de mercado, generación de caja en el eje de las X. En el eje de las Y, ¿cómo está la posibilidad del potencial de crecimiento de ese mercado? ¿Va a crecer muchísimo? ¿Va a crecer poco? Y al mismo tiempo, ¿va a demandarme mucha caja? ¿No va a demandarme mucha caja? Esa es otra perspectiva que puedo analizar. Basado en eso, dividimos los productos en 4 categorías. Vamos a comenzar por las vacas. El nombre de vaca tiene que ver con vaca lechera. Estos nombres fueron dados hace 40 años, cuando lleguemos al perro vamos a ver por qué aclaro eso desde ahora, pero las vacas lecheras son esas que nos van a dar continuamente un buen ingreso. No tienen ningún sex appeal, no tienen nada muy interesante, pero continuamente nos producen un buen dinero. Podría arriesgar aquí, algunos podrían discordar, la verdad que no es una cosa muy firme, pero por ejemplo yo a veces veo transmisores de presión, transmisores de temperatura, como un mercado bastante de vaca lechera, en el sentido en que no esperan ya grandes crecimientos, pero son un mercado que tiene una continua demanda. Si en vez de eso yo tengo un mercado que no solamente, digamos, tiene una participación de mercado alta, pero al mismo tiempo tiene una generación de dinero importante y una posibilidad de crecimiento aún importante, podría pensar hoy, por ejemplo, en cualquier tipo de producto de variables analíticas. Desde lo más simple, que puede ser medir pH, hasta combinar eso con variables que midan características biológicas o cosas parecidas. Por ejemplo, hoy hay analizadores que miden la presencia de hormonas que se dan de comer a los pollos en los efluentes líquidos. Y eso en Europa es un tema bastante relevante. Mercado en crecimiento y por su característica altamente especializado, eso no va a ser un mercado fácil de que tenga márgenes bajos. Lo más probable es que va a tener márgenes altos. ¿Alguna pregunta hasta ahora, Andrea? ¿Vamos bien? Perfecto. Producto evergreen, ok. Y no estamos hablando del evergreen chino, ¿no? Sí. Hay que estar atento nomás que algún día no se nos vaya, ¿ok? Eso puede ocurrir. Pero sí. Ahora, ¿qué pasa si el crecimiento es alto, pero es incierta el market share de hoy? Eso le llamamos un producto incógnita. Y el producto incógnita es una cosa que uno no sabe bien para dónde va. Hoy por hoy yo diría que para mí ese es el tema de IoT. Todas las empresas están lanzando sus nubes, sus productos IoT, sus productos conectados. Hoy por hoy, con una participación de mercado pequeña, como la participación de mercado es pequeña, no es participación de mercado, discúlpenme, con ventas pequeñas en un mercado que por hoy todavía es pequeño, la participación de mercado puede ser hasta grande, pero el mercado todavía es muy chiquitito. ¿A dónde va eso? Todos presumimos que va a grandes números, pero la verdad que todavía lo estamos experimentando, todavía no lo vemos. Vamos a volver sobre el tema del ciclo de vida del producto en un slide de acá poquitito. Y después vienen los productos perros. No me hago responsable de quien usó este nombre, la culpa es del BCG. Los productos perros son aquellos que realmente no tienen grandes oportunidades de crecimiento, no generan buena caja, lo que hay que hacer es matarlos. ¿Ok? No sé por qué alguien dio ese nombre, hoy por hoy sigue siendo, si uno se fija hoy por hoy en la documentación, en la bibliografía, continúa siendo usado ese nombre. En la práctica son productos que realmente no generan ninguna cosa positiva, nos distraen, por lo tanto hay que eliminarlos. Matriz BCG, una forma interesante de mirar tus productos y pensar
los productos que tenés, ¿vale la pena cuidarlos? ¿Vale la pena invertir en ellos? ¿O enfocarías mejor tu fuerza de ventas si lo simplificas? En una industria súper tradicional como la nuestra, donde un cliente suele comprar por muchos años el mismo producto, yo no veo en general productos perro, digamos. Uno podría decir, placas de orificio, es una tecnología súper vieja, súper dominada, todo el mundo la conoce. Hoy tenés sustitutos como magnético, Vortex, Coriolis. Aún así las placas de orificio firmemente tienen bajo turn down, baja ratio así de lo que se puede medir de mínimo a máximo, y con todas esas ventajas siguen representando un porcentaje importante las misiones nuevas que se instalan en una planta industrial, ni hablar de las existentes. Así que en una industria conservadora como la nuestra, en general yo diría tenemos vacas lecheras, evergreen, tenemos estrellas, tenemos productos incógnitas, en general no creo que tengamos grandes perros. Avanzamos un poco más y ahora vamos a entrar más en el marketing y vamos a usar una asociación, una definición de la American Marketing Association. La American Marketing Association define esto como una actividad, conjunto de instituciones y procesos que crean, comunican, entregan, intercambian ofertas que tienen un valor para el cliente, para los socios y para la sociedad en general. Vamos a alterarnos esa definición y vamos a entender las herramientas del marketing desde tres herramientas. Nuevamente, son herramientas que lo que nos ayudan son a entender, a pensar, a analizarnos a nosotros mismos, de diversas perspectivas. Vamos a comenzar hablando de la propuesta de valor. Esta es una herramienta que a mí me encanta, me parece súper interesante. Empecemos por la definición de valor. El valor es la suma total de los beneficios que le prometemos a un cliente a cambio de lo que él nos va a dar. Lo que él nos va a dar típicamente va a ser dinero, pero si uno está hablando de usar Gmail o usar Facebook, lo que uno va a dar es información de uno mismo. Y a cambio de eso, esas compañías nos ofrecen beneficios. Vean qué interesante, no vamos a dividir esto en dos partes. Es una promesa en marketing y ventas. Si ustedes trabajan en marketing y ventas, ustedes hacen esta promesa. Es súper importante que ustedes sean conscientes de la capacidad operacional que sus compañías tienen de entregarlo. Porque el proceso de entrega, el proceso de servicio al cliente no está sobre su responsabilidad, pero es parte del mensaje. Entonces, si ustedes no tienen esa capacidad de hacer esa entrega en la calidad de que su organización puede operar y entregar ese valor al cliente, ya están empezando con un pie izquierdo porque no están entregando algo con capacidad de entrega. Ahora, ¿cómo ayuda a identificar una value proposition? Una propuesta de valor. Para eso usamos esto que se llama el Value Proposition Canvas. La forma de hacer este ejercicio típicamente van a agarrar un pizarrón grande, van a comenzar dibujando un círculo y van a dibujar el círculo en tercios. Los tercios como están hechos ahí. Y van a empezar agarrando post-its. Y van a empezar a escribir con su equipo. Esto típicamente se hace multidisciplinario. Imaginamos que estamos analizando un cliente del usuario final de industria de alimentos y bebidas y vamos a traer gente de ventas, vamos a traer marketing de la industria de alimentos y bebidas, vamos a traer marketing de producto, tal vez traigamos a la gente logística, hacemos un grupo de personas y vamos a empezar a pegar post-its. ¿Qué son las tareas que el cliente tiene que hacer para él ser exitoso? Por ejemplo, una cosa que podría hacer es la gente de mantenimiento necesita tener los instrumentos en buena condición de operación. Pero podría ser, por ejemplo, que en cierto tipo de industrias energía sea un tema importante. En Food and Beverage energía suele ser un tema medianamente importante. En refinería de petróleo no mucho, porque energía es lo que sobra en refinería de petróleo. En cambio, en Food and Beverage podría ser importante. Entonces uno va anotando en post-it y los va pegando en el tercio ese que habla de Customer Jobs. ¿Qué cosas un cliente tiene que hacer para ser exitoso en su misión? A partir de ahí empezamos a preguntar, bueno, ¿cuáles son los dolores de este cliente? Y cuanto más personalizado esto lo puedan hacer, mejor. Si esto lo puede hacer para un cliente específico, la mayor industria lechera de Argentina, conociendo ese cliente, interactuando con él todos los días, ¿cuáles son los dolores que yo veo que él tiene para ejecutar su función? Y eso, post-it nuevamente, los voy pegando en los gains, las ganancias que él tiene. Y cuáles son los problemas que él tiene. Y los problemas que él tiene, los identifico post-it nuevamente y los pego en el pains, en los dolores. Y con eso yo tengo un perfil del cliente. El perfil del cliente nuevamente comienza por entender cuáles son las principales cosas que el cliente tiene. ¿Qué es lo típico? Que uno empieza diciendo, yo tengo este producto que es fantástico, ni me pregunto si el cliente lo quiere. Esta primera parte del proceso me obliga a ponerme del lado del cliente y decir, ¿realmente el cliente le interesa ese producto o no? Vamos a empezar a entenderlo desde su misión, desde sus objetivos, desde sus dolores, desde sus posibilidades de generar ganancias, cosas positivas.
Y a partir de ahí, ahora sí, miro mi portfolio de productos, dibujo un cuadrado, el cuadrado lo dibujo en tercios como está ahí, y genero los Gain Creators, que es mirar las posibilidades de ganancia del cliente y ver cómo mi producto ayuda a eso. Energía, puedo tener instrumentaciones y sistemas que me permiten medir el consumo de energía por las distintas unidades y con eso bajarle el gasto al cliente. Entonces, eso es un Gain Creator. Pain Reliever tiene un problema de mantenimiento y yo puedo dar un producto de mantenimiento remoto que lo ayuda para bajar ese dolor. Ahí tengo un Pain Reliever. Y con eso, habiendo entendido qué de mi oferta es importante para él para crear ganancias, qué importante de mi oferta es importante para él para resolver dolores, ahora sí llego a mis productos y servicios. Y de mi cesta completa de productos y servicios, agarré el post-it y empezaré a escribir cuáles son los productos relevantes que me van a permitir resolver qué problema del cliente. Con eso yo hice una propuesta de valor customizada a un cliente. Es una cosa súper poderosa en el mensaje al cliente, porque nos obliga realmente a entenderlo bien y ver cómo lo podemos ayudar. Ahora, si este ejercicio es útil para un usuario final, les voy a contar una historia, digamos, porque creo que vale la pena. Este ejercicio se puede hacer también con un canal de distribución, como puede ser un OEM, un Plan Builder, un System Integrator, o cualquier persona que les compra a ustedes y junta eso con otras cosas y se lo revende a un cliente. Porque ahí ustedes pueden empezar por hacer el Customer Profile del usuario final y entender el Value Proposition de su cliente hacia el cliente de él. Y cuando hacen eso, ustedes van a entender mejor cuál es su rol con relación a su cliente. Entonces, si se entiende, el cuadrito rosa es el usuario final, el círculo rosa. El cuadro azul no son ustedes todavía, es su cliente directo, por ejemplo, un fabricante de equipamientos. Y entendiendo ese fabricante mucho más profundamente, ahora sí, lo hacen de vuelta, círculo rosa es su cliente y cuadro azul son ustedes. Con eso pueden hacer un ajuste de oferta bastante bueno a cuáles son las necesidades del cliente. ¿Qué necesitan para eso? Mucha proximidad de los usuarios finales. Necesitan entender, usuarios finales y clientes, en realidad, de los clientes en general, necesitan entender al cliente. ¿Vamos bien ahí, Andrea? Perfecto. Brillante, seguimos segmentación del mercado. Tanto así que hay una frase que dice, si no segmentás, no estás haciendo marketing. ¿Qué significa segmentar? Uno no puede tener un value proposition para todo el mercado. No funciona. Se puede tener un value proposition para industrias específicas, se puede tener un value proposition para canales específicos. Hay que desarrollarlo de alguna forma determinada. Acá ustedes van a ver 5 categorías, que es como se segmenta prácticamente, diría, si ustedes buscan en la bibliografía, prácticamente todos las segmentaciones de mercado mencionan estas 5. Algunas de ellas no hacen mucho sentido para nosotros. Por ejemplo, una segmentación socioeconómica no parece ser muy para la industria. De hecho, una geográfica es bastante cuestionable. Uno a veces escucha, por ejemplo, fabricantes que desarrollan productos específicos para el mercado indio, para el mercado chino, buscando un menor valor, un menor costo, pero en la práctica, por lo menos, yo no he visto muchas iniciativas en ese sentido demasiado exitosas. En general, lo que más vamos a ver es la segmentación conductal, a la cual le vamos a dedicar un ratito en el próximo slide, y vamos a volver ahí sobre el tema de personas. ¿Qué significa la segmentación conductal? Vamos, el anterior, primero un segundo. Entendemos cómo el cliente busca un beneficio, la tasa de utilización del cliente, la fidelización, la utilización, en fin, cómo él se comporta en relación al uso del equipo. Si de una perspectiva industrial podemos pensar en 4, se me ocurren a mí, ustedes pueden en su mercado pensar otras cosas, ¿no? Pero 4 cosas que a mí me parece importante considerar. ¿Cómo es la demanda del proceso? No es lo mismo, por ejemplo, una central termoeléctrica o una planta de tratamiento de aguas, que esencialmente las fabrican y vas 20 años después y están más o menos iguales. Los instrumentos hasta son los mismos. Son procesos bastante amables con los instrumentos, con los sistemas de control, porque no hay grandes roturas. Respecto, por ejemplo, de minería, una industria extremadamente dinámica y al mismo tiempo muy agresiva, que rompe mucho equipamiento por su propia naturaleza. ¿Será que tengo un mensaje distinto para cada uno de ellos? Si voy al tipo de uso, ¿es lo mismo un usuario final, por ejemplo, que una empresa que compra para revender? Es otra perspectiva para pensarlo. Adopción tecnológica. Es una empresa, hay un conjunto de empresas que están buscando la tecnología más reciente, están en el tema IoT, tienen laboratorios de IoT, versus empresas que claramente se posicionan diciendo, ¿saben qué? Nosotros somos segunda línea,
Vamos a esperar que los primeros inviertan plata hasta entender cómo funciona y por lo tanto pierdan plata. Los primeros siempre tienen riesgo. Y nosotros vemos si lo adoptamos o no. Y por último, lealtad. Vale juntar lealtad con las 5 fuerzas de Porter. ¿Se acuerdan que hemos hablado en las 5 fuerzas de Porter la relación con el cliente? Para algunos de nuestros clientes, nosotros somos nuestros, digo, todos nosotros, somos elementos clave para su producción y al mismo tiempo representamos un porcentaje bajo de su CAPEX y de su OPEX. Entonces, si somos clave y somos un gasto relativamente marginal, es bastante importante para ellos tenernos como partners en forma bastante específica. Eso puede ser para algunos clientes, para otros no. Entonces el value proposition para cada uno de ellos es distinto. Y ustedes necesitan elaborar un value proposition distinto para cada uno de ellos. ¿Es trabajo? Sí. Alguna vez hablando de una situación similar, un consultor dijo, la verdad que es mucho trabajo, no necesitan hacerlo siempre, solamente aquellas veces que quieran ganar. Así que no hace falta hacerlo siempre. ¿Cómo podemos segmentar ahí? Por ejemplo, usuario final, empresa de ingeniería, OEM, plan builder, son formas bastante tradicionales de segmentar en nuestra industria, pero ustedes pueden pensar otras formas en sus mercados. Voy empezando a estar corriendo el tiempo. Vamos ya, segmentos industriales, industrias mismos, y dentro de la segmentación vale analizar el Customer Journey. Cómo el cliente se familiariza, se entera de nuestra propuesta, se engancha con nuestra propuesta, la evalúa, la compra y la compra posteriormente. Puede ser importante que mi fuerza de ventas, yo la ajuste a esto. Entonces eso puede ser bastante importante. Entramos en la última herramienta para ya ir pasando después el plazo de Andrea, pero no es tan rápido, son 4 slides todavía. Vamos a hablar de las 4 P's del marketing, el mix de marketing. El objetivo de este análisis es ver cómo combinamos los recursos para crear una ventaja competitiva. Los 4 P dividen eso en 4 P's, producto, plaza, promoción, y falta uno. ¿Por qué dejé uno fuera? Precio. Porque es el único que es distinto de los otros 3 en una cosa. Es el único que nos genera ingresos. Entonces, vale la pena tenerlo presente en forma separada. Producto, plaza, promoción, súper importantes. Precio, más todavía. Vamos a entrar en ello. Producto, ¿qué es el producto? Son las características del producto a lo largo del ciclo de vida del producto. Y eso, siempre que hablemos producto, piensen en producto o servicio, ¿ok? De esta perspectiva, un servicio es un producto. Y en una industria típica, un producto va a tener una curva de adopción como esa que mencionamos ahí. Uno presenta el producto, va ganando gente, van a comprar más gente, compra más gente, ya está crecimiento, el producto ya entra en un cierto momento de madurez hasta que declina y después el producto desaparece. Y uno compra en cualquier momento ese producto, ¿ok? Eso no tiene que ver con la vida del producto que ustedes compraron, de la unidad que ustedes compraron, sino de ese producto en general en el mercado. Atención, en el mercado industrial esto es un poco distinto. En el mercado industrial se produce lo que se llama una grieta, no vamos a hablar de política acá, o un abismo también, un abismo, porque ustedes van a encontrarse que en productos industriales van a encontrar un grupo de gente que adora las innovaciones y va a comprarles el primer producto. Y ustedes van a estar felices porque vendieron la primera unidad, la segunda, la tercera, ya organizamos la fiesta y para. Y nadie más compra. Y eso es porque el que compra primero puede comprar con las características del producto de ustedes no completamente desarrolladas, él le va a interesar igual. Si el producto no es perfecto, a él le va a interesar igual. Pero el nivel que sigue, los pragmáticos van a querer que el producto esté 100% listo. 90% no sirve. Entonces eso genera un gap hasta donde ustedes venden a los primeros y de ahí en adelante no venden mucho más. Vamos a plaza, vendedores propios, representantes o distribuidores. A mí me gusta vendedores propios porque conozco el usuario final y lo entiendo, pero hay casos donde representantes y distribuidores es importante. ¿Cuál es el nivel de especialización de la fuerza de venta? ¿Quiero un vendedor que pueda atender todo el tipo de necesidades, todos los productos que tengo, o lo especializo de alguna forma? ¿Cómo cubro el mercado en forma geográfica o de industria? Por ejemplo, un país del tamaño de Argentina, uno siempre se pregunta, pucha, me gustaría tener alimentos y bebidas en Neuquén, porque hay algunas necesidades de alimentos y bebidas, pero el gran negocio en Neuquén es oil and gas. ¿Cómo combino esas dos variables? Y estas 3 perspectivas se tienen que combinar con algo nuevo que está ocurriendo ahora. ¿Cómo los complemento con los mercados electrónicos? Necesito complementar esto con los mercados electrónicos. Tienen que pensar en eso. Vamos a precios. Pregunta, ¿le pueden ir ahí comentando en el chat, Andrea? ¿Quiénes de ustedes creen que son líderes de mercado? Lo voy a usar de acá a un minuto. Así que le van escribiendo ahí, yo soy líder de mercado, en su mercado, por supuesto, abarca respuestas. Pero mientras tanto vamos a hablar de la definición de precio.
lo más clásico, costo más margen. Mi costo es tanto, necesito tal margen para vivir, eso define mi precio de venta. Segunda opción, precio de mercado. Conozco y entiendo el mercado lo suficiente como para que mi precio esté adecuado al mercado, independientemente de cuál es su costo. Claro, si el costo es muy alto, margen va a ser muy bajo, el producto es inviable, pero si el costo es muy bajo, mi margen puede ser súper alto y aún así voy a estar vendiendo bien porque vendo a precio de mercado. La mejor de todos, por valor. Entiendo el valor para el cliente, me conecto al value proposition y le puedo vender al precio que le genera valor al cliente, de forma tal que genere valor para el cliente, pero yo me puedo apropiar parte de ese dinero para continuar mi investigación y desarrollo, mi desarrollo de compañía, etc. ¿Cómo está? ¿Tenemos líder de mercado? No hay líder de mercado, entonces costo más margen. ¿Qué es lo típico? Si ustedes son líder de mercado, tienen que estar precificando por valor. Si están haciendo costo más margen, no están haciendo un buen trabajo de precios y necesitan ajustar su política de precios. Seguimos. ¿Qué más puede haber? Visibilidad de descuentos y quiénes pueden concederlos. Eso es una política. Acá en América del Sur, en general, los descuentos no son visibles. En Centro Europa es obligatorio que estén, todo el mundo los muestra. La forma de pago, en Argentina ni necesito mencionar moneda de transacción, pero eso en varios países es un tema que necesito entender, y un montón de otros aspectos que hace el precio, estos son los más importantes. Así que precio, esta es la variable más importante de las 4P, es la única que genera ingresos, bien manejada, va a cambiar su compañía. Carlos, sí. Sí, ese es un comentario muy interesante, Andrea. No sé si se escuchó, porque a veces estaba medio lejos del mercado, así que te dejo repetirlo. Lo que comentaba es que en el mercado es importante conocer cuál es el precio de referencia para el producto o servicio que ustedes comercialicen. Ese es el valor de referencia, pero también es el valor diferencial. ¿Cuánto más, digamos, los consumidores podrían llegar a pagar por una diferencia, por algo más que les estés dando? Y esa es la diferencia exactamente entre el precio de mercado y por valor. Precio de mercado tiene que ver con todo el mercado, por valor tiene que ver con la aplicación que el cliente está dando. En servicios eso se puede trabajar bastante. En productos un poco menos, pero también se puede hacer cosas interesantes. Y cerramos con promoción, que es cómo le comunicamos todo el cliente. Cuando uno dice estoy hablando de marketing, ¿qué es lo que está en la cabeza de todo el mundo? Organización de los anuncios, de la propaganda, cómo estoy en las redes sociales y las exposiciones. Y eso es marketing, no, gente. Eso es marketing communication. Una de las 4P, súper importante porque es la P que me conecta de la empresa al mercado, pero no es marketing, es un pedacito de marketing. Pero como es un pedazo súper importante, es de esa parte que nos va a hablar Andrea, los dejo con esto. Bueno, perfecto. Bueno, ahí ahora voy a acomodar mi pantalla un poquito porque soy más bajita que Carlos. Así que bueno, justamente la P de promoción, una de las 4P, es la P de Marketing Communications. Y Marketing Communications es realmente la cara visible del marketing, ¿no? Si bien lo que Carlos comentaba, producto, precio, plaza, son fundamentales también, pero lo que visibiliza a esos productos y servicios son las comunicaciones y las acciones que realicemos para promocionarlos. Bueno, vamos con, primero, una vez que, siguiendo una secuencia lógica, una vez que está establecida, ¿cuál es la dirección estratégica? ¿Sí? Esto es top-down, desde la gerencia, directoría. ¿Cuál es la dirección estratégica? ¿Qué es lo que la empresa tiene que lograr? ¿Sí? De ahí hay una bajada top-down y ahí directamente nos juntamos, por ejemplo, se juntan el área comercial, marketing. Bueno, ¿qué vamos a hacer para lograr esto? ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Sí? Tenemos producto, tenemos precio, ¿cómo lo vamos a vender? La P de plaza, si es canal indirecto, venta directa, online, e-commerce, ¿cómo vamos a venderlo? Entonces, una vez que eso está resuelto, vamos con el plan de comunicaciones. Y para eso hacemos un plan de marketing. Primero, es importante que un plan de marketing no es algo que está en la cabeza de una persona, sí puede estar en la cabeza, pero tiene que estar plasmado en un documento, tiene que estar organizado de alguna forma.
No, digamos, si una persona está trabajando con un team, no es algo que una persona solamente tiene en su cabeza, sino que tiene que organizarlo en un documento. Este plan de marketing sigue justamente lo que les comentaba, indica el rumbo estratégico de la empresa. En general no, siempre debería ser así. No es que la dirección apunta para un lado y marketing va para otro. No, tiene que ir todo para el mismo lado, todos trabajando hacia el mismo objetivo. Ahí en el plan de marketing también se indica cómo se van a alcanzar estos objetivos comerciales, ¿sí? Y donde se especifican cuál es el producto, cuál es la cesta de productos, cómo se van a vender, a través de qué canales, las actividades de promoción y el precio también. Y esto es fundamental para nosotros que estamos en marketing, facilita y organiza la guía de actividades de marketing, ¿sí? Porque realmente son tantas las actividades que se realizan durante el año que tenemos que tener una forma de organizar y estructurarlas. ¿Por qué es importante implementar un plan de marketing? Como les comenté, define la tarea de marketing, informa al área comercial, porque marketing no trabaja solo. En realidad, marketing trabaja en forma conjunta con las áreas de dirección, con las áreas de producto, con las áreas comerciales, con las áreas de ventas. Nosotros desde marketing estamos para acompañar la actividad de ventas rumbo a ese gran objetivo establecido por la dirección. Define el recurso y el presupuesto. La realidad es que se pueden tener un millón de ideas, muchísimas ideas, pero también depende si hay personas físicas que hagan ciertos trabajos y dinero. No digo que para todo hay que tener dinero, pero por lo menos personas también que lo hagan. Entonces, es recurso y presupuesto. Y también mantiene informado a los stakeholders, ¿sí? Que son digamos, nuestros contactos, nuestras entidades que, digamos, de interés, de partnership. El término MarCom, que es donde yo me desempeño, MarCom es Marketing Communications. Y como les comenté, Marketing Communications es lo que equivale a la P una de las 4 P, la de promoción. Digamos, el plan de MarCom, de Marketing Communications, es un documento escrito que muestra las actividades de comunicaciones. A diferencia del plan de marketing que les hablé recién, el plan de marketing tiene las 4 P. Las 4 P. ¿Qué productos, qué plaza, qué precio y qué actividades de promoción? En el plan de marketing de MarCom va a ir solamente qué vamos a hacer con las actividades de comunicaciones, cómo vamos a exteriorizar y a promocionar lo que tenemos para ofrecer. Es un documento escrito que muestra las actividades y comunicaciones integradas de marketing que se llevarán a cabo durante el año. ¿Por qué hablo de comunicaciones integradas? ¿Por qué? Porque cuando hacemos una campaña o queremos promocionar un producto, tiene que ser consistente el mensaje, tanto en redes sociales como en un newsletter, como en una página web. Tiene que leerse ese hilo conductor que habla sobre lo mismo. Entonces, por eso se llaman comunicaciones integradas. Representa a la P de promoción. ¿Para qué sirve un plan de MarCom? Para organizar, estructurar las tareas de MarCom, con el objetivo de encontrar un balance adecuado de actividades y comunicaciones con el mercado y clientes. ¿Por qué? Digamos, podemos tener una idea de promocionar muchísimos productos, muchas campañas, pero ¿qué pasa? El mercado está saturado de tanta información. Entonces, no solamente está saturado de todas las empresas que envían información, sino que también está saturado de la cantidad de empresas y de la cantidad de comunicaciones. Entonces, desde MarCom tenemos que encontrar un balance
Tenemos que encontrar un balance como para lograr que nuestro mercado, nuestro público, no llegue al punto de decir, otra vez me mandaron algo, ¿no? Entonces esa no es la idea. La idea es tener ese balance, no saturar al mercado con comunicaciones ni con actividades, mercado y clientes, obviamente. Perdón. Vamos. Ahí estamos. Ahora bien, el plan de Marcom tiene elementos fundamentales. Para estructurar un plan de Marcom tiene una secuencia lógica y una cantidad de elementos que tienen que estar. Tenemos que definir qué campañas, focos o productos estratégicos vamos a promocionar. Por ejemplo, focos. Por ejemplo, una campaña que tenga que ver con sustentabilidad, por ejemplo, ¿sí? Que es un foco importante en estas épocas. Productos estratégicos, por ejemplo, un lanzamiento de producto, un producto X se lanza al mercado. Puede hacerse, digamos, sobre un producto específico, puede hacerse sobre focos y puede hacerse para definir una campaña de branding, por ejemplo, ¿sí? O una feria, o que se haga una campaña para promover una feria, ¿sí? Pueden ser diferentes motivos. Aquí nuevamente, recurso, tiempo y presupuesto. Tienen que estar estos tres elementos. Por más mínimo que sea el presupuesto, tiene que haber recurso. Si no hay un presupuesto, no hay dinero, por lo menos tiene que haber una persona que lo haga, que dedique tiempo. Por eso también el tiempo también es un recurso. Y aquí es muy importante lo que les comentaba, marketing no funciona solo para su lado. Lo que tiene que ser es que tanto la gerencia comercial, la directoría, tienen que estar al tanto y tienen que estar de acuerdo con este rumbo. Ahora vamos un nivel más abajo, empezamos plan de marketing, después seguimos plan de Marcom. Ahora vamos a la unidad dentro del plan de Marcom, que son las campañas de marketing. Es una estructura fundamental organizada en una secuencia lógica que muestra las actividades de comunicaciones integradas de marketing. ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo establecido en esa campaña. ¿Por qué se realizan las campañas? Para estructurar la actividad de promoción, siguiendo una secuencia lógica y organizada de las actividades y comunicaciones de marketing. Aquí esto es importante. Una campaña de marketing también tiene que tener ciertos elementos. Primero, análisis de la situación del mercado. Esto significa qué tipo, si es un lanzamiento de productos, qué competidores hay, digamos, si es un producto nuevo en general en el mercado, si ya es un producto establecido. Hacer un análisis actual. Fundamental objetivo de la campaña. Digamos, no se hacen campañas sin objetivo. Bueno, ahora quiero hacer una campaña de tal cosa. Bueno, ¿para qué? El objetivo de la campaña responde a ¿para qué? Si no, estamos invirtiendo los recursos que comentábamos antes. Recurso, tiempo y dinero en algo que no sabemos para qué lo hacemos. Estrategia. La estrategia responde a cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Establecimos un objetivo, bueno, la estrategia, ¿cómo vamos a hacer? Target, persona, perfil, ¿a quién? Responde a quién. ¿A quién le vamos a vender? ¿A quién le vamos a mostrar esto? Lo que comentaba Carlos cuando hablaba de la proposición de la propuesta de valor Canvas. La propuesta de valor, eso es fundamental en una campaña. Digamos, poner claramente qué es lo que nos diferencia, qué problema vamos a resolverle al cliente, por qué deberían elegirnos. Aquí una agenda de las actividades.
el tipo y timing de todas las actividades. ¿Qué tipo digamos, qué tipo de campaña vamos a hacer y cuál va a ser el timing? Tal día vamos a hacer tal cosa, tal otro día tal otra cosa, y así. Tiene que haber una organización. No es, porque realmente si no, se torna un descontrol. El recurso y presupuesto, y fundamental aquí son los KPIs, que es la medición de resultados. Si hacemos una campaña que tiene un objetivo y no lo vamos a medir después, digamos, ¿cómo vamos a saber si llegamos al objetivo si no lo medimos? Entonces tenemos, dentro de ese objetivo que se establece, hay un número, hay algo que queremos lograr que después tenemos que tiene que ser factible de medir. Los objetivos siempre tienen que ser posibles, alcanzables, porque si no, no es un objetivo real. Entonces tiene que ser un objetivo posible, alcanzable, real, y después tenemos que poder medirlo. ¿Podemos realizar una campaña sin objetivo? Recién se los comenté y ya pueden inferirlo. Para establecer el tipo de campaña, primero debemos definir el objetivo. Tenemos que definir el objetivo. Y aquí vamos con los tipos de campaña que podemos hacer. Ven que aquí en branding puse un mouse. Entonces, campaña de branding. Campaña de branding llamamos a todo tipo de campaña que tenga que ver con clics, audiencias, interacción, visitas a la landing page, a páginas web. ¿Sí? Esas son campañas de branding, donde lo que medimos son visitas, interacciones, likes, clics. Ahora, tenemos otra campaña donde ya tenemos una manito escribiendo. Son campañas de interés. Esto significa, hay algo más que vamos a obtener de la persona. Hay algo más, un mail, por ejemplo. Entrar en una página web, dejanos tus datos y descargate este formulario, donde ya nos dejó el dato. Un producto estratégico de una X campaña. Hay un formulario de contacto. ¿Te interesa más este producto? ¿Querés recibir la visita del asesor o el llamado del asesor? Dejanos tus datos y recibirás la llamada. Esa es una campaña de interés, donde vamos a obtener algo más tangible. Y las campañas de ventas, que son las campañas directamente para generar ventas. Esto es, hay de todo tipo, desde campañas de e-commerce hasta campañas de, por esta semana, un ejemplo, esta semana 2x1 en tal producto. Con este cupón obtenés esta semana el 25% de descuento. Oferta de Navidad hasta tal fecha. ¿Sí? Esas son campañas concretas de ventas. O las que tenemos, por ejemplo, con tarjetas de crédito, 25% de descuento con tal tarjeta. ¿Sí? Aquí lo que les comentaba, el marketing requiere de inversión. Recurso, aquí ven el recurso, la personita sentada delante de la computadora, ¿sí? Eso es un recurso. Una persona que lo hace. Tiempo, ¿sí? Podemos llegar a sentarnos y hacerlo, el problema es que no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se puede hacer? Y dinero. Si uno no lo puede hacer, bueno, lo tiene que hacer otra persona. Y para eso, a menos que sea muy amigo, hay que pagar. Entonces, digamos, este tipo de inversión. También muchas veces, bueno, yo recién estoy empezando y yo no tengo presupuesto. Bueno, algo, si vos querés dar a conocer lo que haces, algo de esto tenés que invertir. Es una inversión. O vos como recurso te sentás y lo haces, o obtenés o tiempo, o lo haces a las 10 de la noche, o le pagas a alguien para que lo haga. Pero ¿cómo logro ser más eficiente? Bueno, aquí algo muy interesante. Cuando tenemos una oferta de productos, nuestros productos, por más que no nos guste, no le va a interesar a todo el mundo. Entonces lo que vamos a hacer, que Carlos mencionó, es segmentar.
A través de la segmentación ¿qué nos permite? Tomar diferentes variables que para nosotros son relevantes y ofrecer lo que nosotros hacemos y tenemos a un cierto público. Solamente a ese cierto público. ¿Por qué? Porque de esa forma también evitamos que las personas que realmente no les va a interesar no reciban tantas comunicaciones, que reciban solamente lo nuestro que les va a interesar. Primero segmentando. Carlos mostró una cantidad de variables en el ámbito industrial, les puedo citar segmento industrial, la función de la persona, por ejemplo, si es director, si es ingeniero, las áreas donde trabajan, mantenimiento, compras, ingeniería. Entonces podemos segmentar de diferentes formas. Geográficamente, por ejemplo, si tenemos un evento que vamos a hacer en el noroeste, y probablemente no vamos a invitar a los de Buenos Aires, vamos a segmentar geográficamente para invitar a las personas del noroeste. Y la segmentación, aquí en el segundo punto, es importante porque tenemos, en función del segmento que elijamos, tenemos que elegir el canal adecuado para llegar a ese segmento. No es lo mismo llegar a estudiantes de 20 años con un producto que llegar a ingenieros, gerentes de ingeniería en una planta. No utilizan probablemente los mismos canales. Entonces, no es lo mismo un estudiante de 20 años que utiliza Instagram, Twitter, que una persona de planta que tal vez ni usa las redes sociales. Entonces, tenemos que conocer cuáles son los, digamos, cómo se maneja nuestro público, cada segmento. Esto es importante también, el tercer punto, destinar presupuesto a los instrumentos que más retornos nos generan y al menor costo. Digamos, lo que les comenté de medir, ¿no? Podemos invertir en algo que tal vez no nos generó tanto retorno, cuando otra acción en la cual no invertimos tanto nos generó mucho más retorno. Entonces es para plantearse realmente, ¿vale la pena seguir invirtiendo en algo que no me genera retorno? Y no desarrollar aquellas actividades que no nos generen las respuestas esperadas. Aquí puse a recordar la célebre frase de Peter Drucker, porque hay una frase que para mí es muy representativa y que me encanta, y es que no hay nada más inútil que hacer de forma eficiente, perfecta, algo que no te trae resultado. Sucede muchas veces que invertimos mucho tiempo, un montón de comunicaciones, un montón de esfuerzo, tiempo, en algo que no nos trae tanto resultado. Y está para planteárselo. ¿Valió la pena hacer tanto cuando tal vez reduciendo a la mitad hubiésemos obtenido el mismo resultado? Entonces, esto es prueba-error, ¿no? Siempre hay una primera vez y ahí pueden ver el resultado. Y bueno, y ahí decidir, bueno, ¿lo hago de vuelta así, con el riesgo que pase lo mismo, o tengo que cambiar algo? Aquí lo que les comentaba de por qué segmentar, ¿sí? Para evitar el exceso de comunicaciones, para brindar la oferta solo a quien puede interesarle. Aquí es el dilema, comunicaciones masivas contra comunicaciones dirigidas. Dirigidas son segmentadas. Aquí Carlos algo ya había comentado, pero les puedo, y yo también recién, se puede segmentar en el B2B por actividad, segmento industrial, por el tipo de persona, el perfil de la persona, función, cargo, localización geográfica. Algo muy importante es las compras históricas. Por ejemplo, tengo un producto nuevo que reemplaza a uno que yo tenía en cartera, pero anterior, que ya se va a dejar de producir, por ejemplo. Bueno, el nuevo producto, entonces, ¿a quién se lo voy a tener que ofrecer primero? A los que venían comprando el producto anterior, ¿no?
porque hay mucha más probabilidad de que me lo compren esas personas el nuevo producto. Compras relacionadas o complementarias, esto se usa mucho en el e-commerce, donde compran algo y abajo les muestra algo relacionado. Ya que miras esto, podés complementarlo con algo más, ¿sí? Y por gustos específicos, marketing de nicho. Marketing de nicho llamamos a un marketing que es microsegmentado, que hay muy pocas personas que pueden comprar el producto. ¿Sí? Entonces, es muy específico y lo que llamamos de microsegmentación. Aquí hay algo importante que es, digamos, cuando hablo con personas que tienen empresas, microemprendimientos, pymes, les pregunto, ¿estás generando una base de datos? Algo, un Excel, algo donde vos tengas las bases de datos. Porque eso nutre para otras actividades que tengas. Las bases de datos son fundamentales para todas las actividades de marketing. ¿Por qué? Porque en las bases de datos vamos a tener nombre, apellido, función, empresa, actividad, y un montón, digamos, las variables que querramos, cuantas más variables, mejor vamos a poder segmentar. Entonces, las variables que sean relevantes para nuestro negocio, pero por favor, generen una base de datos, como sea. Aquí, importante es el tema del, no quería dejar pasar este tema, posicionamiento y propuesta de valor. ¿Por qué es importante definir claramente cuál es nuestro posicionamiento? Y cómo queremos ser percibidos. Aquí, el posicionamiento no refiere a un atributo del producto. ¿Sí? Mi producto es así y tiene esto y tiene el otro. El posicionamiento tiene que ver con qué es lo primero que se le viene a la cabeza a la persona cuando escucha nuestra marca. ¿Qué lugar nuestra marca ocupa en la mente de los consumidores? Y aquí es importante que el posicionamiento está directamente relacionado con la reputación de la empresa. Vos podés tener un producto excelente, hacer un muy buen marketing, pero por algún motivo, alguna mancha en la reputación, por eso digo que el posicionamiento tiene que ver con ser impecable y con la reputación. Porque todo lo que lograste, algo que se falló, algo que no se atendió bien a un cliente, algo que falló, te baja del posicionamiento del top of mind. ¿Sí? Entonces esto es importante. El posicionamiento va acompañado de, digamos, de la excelencia, de la reputación, de una buena reputación de empresa. ¿Debemos incluir la propuesta de valor en la campaña? Sí, la propuesta de valor, recuerdan que es lo que les comentaba. ¿Cuál es nuestra propuesta, digamos, nuestra promesa? Que Carlos también lo comentaba. ¿Qué es lo que nosotros vamos a resolverle al cliente en nuestra campaña? ¿En qué nos vamos a diferenciar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos para darte que tal vez un competidor no tiene? ¿Por qué deberías elegirnos a nosotros? Aquí, ¿por qué deberían elegir mi producto o servicio? ¿Mi producto resuelve una necesidad que nos diferencie de la competencia? La propuesta de valor tiene que tener estas tres claves. Tiene que ser creíble, relevante y diferente. Aquí hay algo que me parece, vamos a hablar ahora de los KPIs, que es algo fundamental, y les muestro ahora cuál es la relación con lo que venía explicando. Hay una frase que también, otra frase que me gusta mucho, y es, lo que no se define, no se puede medir. Si no planteo un objetivo de campaña, después no tengo que medir. Y lo que no se mide, no se puede mejorar. Esto es, ténganlo siempre presente porque es así. ¿Cómo vas a saber si algo no fue bien si no lo puedes medir? Y si no lo puedes medir, y si lo mediste, la única forma de hacerlo mejor es saber cuánto fue esa métrica.
Entonces, un KPI, el término KPI viene de Key Performance Indicator. Es un indicador clave o medidor de desempeño de un proceso. En este caso, de una campaña. El indicador está directamente relacionado con un objetivo fijado previamente. Lo que les comentaba, no hay campaña sin objetivo. Entonces, las campañas pueden ser de branding, interés o ventas. Y tiene que haber un objetivo para saber cómo nos fue. Aquí importante es definir qué KPI es el más representativo. Y el KPI va a depender del objetivo fijado. ¿Sí? Por ejemplo, si lanzo un nuevo producto y creé una landing page para ese producto, entran a la página y hay una página dedicada solamente a ese producto. ¿Cómo sé que vieron la página? Bueno, hay una forma de medir de todos los instrumentos de marketing que se utilizan, cuántos fueron a la página. De la campaña, los instrumentos que generé, cuántos fueron a la página. Y puedo saber por la campaña qué me trajo esa campaña, cuántas visitas me trajo esa campaña. En este caso, el KPI es visitas a la página. Por ejemplo, en una campaña de interés, donde en esa misma página, por ejemplo, creé un formulario, donde esa misma campaña es una campaña de interés también. ¿Por qué? Porque, bueno, me llenaron 50 formularios. Entonces, bueno, ahí tengo una métrica, cantidad de formularios. Y si es de ventas, en esa misma página puse un botón, compre ahora, y esas personas terminaron comprando, ahí tengo otra métrica que es facturación, monto de ventas. Depende del objetivo fijado, depende de las métricas que el canal utilizado pueda brindar, ¿sí? O sea, cada canal tiene sus métricas factibles. Una página tenés cantidad de visitas, tenés cantidad de clics, en las redes sociales tenés likes, tenés interacción, vistas de video, pero hay que conocer qué herramienta, qué KPI nos ofrece cada herramienta que queremos medir. Y elegir el KPI que más represente el resultado esperado. Por ejemplo, descargas, clics, monto de ventas. Aquí algo breve es algo ROI, que significa Return on Investment. Esto tiene que ver con cuánto invertí en la campaña, cuánto invertí en Google, cuánto invertí en redes sociales, cuánto invertí en pagarle a una persona para que me haga la campaña, y qué me trajo después. Me trajo tantos clics, me trajo tantas visitas, me trajo tantos formularios, tantas llamadas telefónicas, me trajo tanto monto de ventas reales. Aquí más o menos ya se los comenté, pero tenemos dos tipos de marketing, el marketing offline y el marketing digital. Entonces, para el marketing offline tenemos webinars, por ejemplo, y eventos, cantidad de participantes, encuestas completadas, lector óptico. En las ferias vieron el aparatito, el lector óptico, el porcentaje de participación en webinars, visitas a clientes, ventas personales. Y en marketing digital tenemos emailing, tasa de apertura, cuánta gente abrió un mail, dónde hicieron clic en el mail, las redes sociales, cuál fue el alcance de ese posteo, la interacción, cuántos seguidores nuevos nos generó, Google Ads, webinars, donde tenemos participantes, cantidad de leads, WhatsApp, cuántos clics nos generaron cuando comunicamos algo por WhatsApp, también podemos medirlo. Página web, ¿sí? Tenemos el Hotmap. Hotmap es un mapa de la página que te indica cuáles son, sobre todo en la home, cuáles áreas fueron más cliqueadas. E-commerce, conversiones, esto es compras reales, y banners en espacios de terceros puede ser también, por ejemplo, que son banners que las empresas ponen en sitios web de terceros o en newsletters de terceros. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, perfecto.
Anímense, anímense. Aquí, bueno, algo también comentó Carlos, conocer es fundamental, conocer lo que llamamos Customer Journey. Esto es, desde que el cliente, ¿cuál es el recorrido del cliente? Desde que escucha algo nuevo, ¿hay algo nuevo acá? Ah, me voy a la web. Ah, después completo el formulario. Ah, después pido más información y después termino comprando. O después que me visite el asesor o después termino comprando. Entonces, ¿cuál es el recorrido del cliente? ¿Cuál es la secuencia? El sales funnel es el embudo de ventas. Esto usamos mucho en campañas de marketing porque tiene que ver con esto. Por ejemplo, hacemos una campaña donde promocionamos en redes sociales, en newsletter, en la página web, y generamos tráfico a una página específica de un producto que estamos promocionando. Entonces, generamos tráfico. ¿Cómo se genera el embudo? Un montón de personas visitan esa página, pero en esa página también voy a poner un botón que diga, ¿querés obtener más información? Bueno, cliquean, se obtiene más información. Entonces la persona nos deja los datos y después se genera o una visita o un llamado, de manera que la persona termina comprando. Entonces, se llama funnel de ventas. Desde un montón de personas que lo vieron, a quienes completaron el formulario, a quienes que terminaron de comprar. El hotmap, esto les comenté también, que es el mapa, sobre todo en una homepage, para ver qué contenidos son los que más le interesan a las personas. Siempre, obviamente, debe prevalecer el contenido superior. A veces las personas no bajan, ¿sí? Por eso siempre los espacios publicitarios, todo es, digamos, más costoso en la parte superior. Inclusive Google. Hoy en día Google, todos quieren aparecer en la primera página y arriba, porque la gente no baja mucho. Google, estamos hablando de eso justamente, llega un punto en Google donde por más orgánico que, por ejemplo, tenemos un producto que, digamos, que es utilizado en muchos términos, por ejemplo, válvulas. Y hay válvulas de todo tipo, de todo tipo. Entonces, es un término, válvulas, es muy competido. Entonces llega un punto donde orgánicamente tenemos que invertir un poquito de presupuesto en ciertos términos. De todas formas, Google es algo especial, que a mí es un tema que me apasiona, me gusta mucho, porque Google, para estar bien rankeado en Google, se requieren otro tipo de parámetros, entre ellos tener una página web actualizada, y actualizada frecuentemente, no solamente que se vea linda, sino que esté bien actualizada. Y con frecuencia. Y después tenemos social media ads, que además de los posteos orgánicos, podemos poner una inversión como para que llegue a una audiencia mayor y además a una audiencia segmentada. Esto es, si tengo un producto específico que se usa en determinada industria, bueno, poniendo digamos, una inversión, puedo en LinkedIn decir, bueno, yo quiero que además este anuncio le llegue a las personas que registran que trabajan en empresas de la industria alimenticia, por ejemplo. ¿Sí? Eso se requiere de presupuesto. LinkedIn no lo hace gratis. Aquí es un llamado a la actividad de ustedes. Comenzá por hacer algo con pensamiento estratégico y planificación. Algo se puede hacer. Si tenés una pyme, un microemprendimiento, y me sucede mucho cuando hablo con pymes y con personas que recién están comenzando, ay, pero ¿por dónde empiezo? Hay tanto para hacer. Bueno, hay que empezar por algo y consultar preferentemente a las personas que tengan conocimiento, o un poquito más de conocimiento, y
alguna sugerencia constructiva para ver qué herramientas, porque inclusive, aplicado al ámbito industrial, que es, digamos, lo que yo más conozco en tanto tiempo de trabajar en marketing industrial, pero aplica a todo tipo de actividad en realidad. Cada área, cada segmento o tipo de negocio tiene un comportamiento diferente. Entonces hay que ver cómo se comporta ese público para definir, primero, cuál es el público, definir los canales y definir qué campañas y qué instrumentos son los más efectivos para ese público. Y en función de eso, invertir el presupuesto. Y ver el retorno, porque puede suceder que la primera vez, no, la verdad que esta herramienta no me trajo tanto, vamos a ver con otra. Y así se va aceitando, y uno que ya tiene más experiencia ya sabe cuál va a ser el comportamiento en cada una de las herramientas. Pero depende de la actividad de cada negocio. Tené en cuenta que lo que no se comunica no se conoce, y por ende no se vende, ¿sí? Y aquí los consumidores difícilmente te pregunten qué tenés de nuevo. Vos tenés que ocuparte de darlo a conocer. Muchas personas, ay, pero nadie me compra. Pero, ¿qué hiciste para que te vean? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste algo? ¿No? Algo se puede hacer. Aunque sea, ni siquiera hablo con recurso monetario, pero algo se puede hacer, aunque sea invertir tiempo, recursos. Bueno, y hasta ahí. Acá llegamos al difícil equilibrio de que hay que subir un poco la pantalla. Sí, ahí está. Bueno, yo no sé si hubo preguntas. Hubo varios comentarios, les agradecemos a Alfredo, a Graciela, a Cristina, a Gustavo, varios comentarios que hicieron. Disculpen si me olvido alguno de ustedes que hizo comentarios, chateamos un poco, pero no hubo preguntas que necesitemos responder. Por suerte, no hubo preguntas difíciles. Aquí tienen, bueno, les agradecemos los dos, espero les haya sido de utilidad. Aquí tienen nuestros mails anotados, que a ver, ¿se los puedo escribir en el chat? Los tienen ahí, los escribimos en el chat. Si nos dan un minutito ya los conectamos directamente al chat, y sí, si no, ahí nos encuentran en LinkedIn también. En LinkedIn estamos también, pero ya que estamos, yo escribo el mío y... Bueno. Y con eso vamos cerrando. Les agradecemos, le agradecemos a DECA también la organización del evento. Si les resultó interesante, nos pueden acompañar en LinkedIn, en Instagram, en el caso de Andrea hay algunas cuentas más, en Facebook y en Twitter, si no me equivoco también. Yo soy más conservador, eso me quedo solamente con LinkedIn principalmente. Y ahora, por supuesto, nos pueden contactar también por email, donde está la arroba en este lado. No, esto sea complicado. Yo te lo escribo. Carlos, ¿y cómo se escribe la arroba? Aquí. Perfecto. Y ahí está. Bueno, donde dice guiones van puntitos. Les agradezco, agradezco mucho a DECA, y bueno, quedamos a disposición por cualquier consulta que tengan. Saben que somos apasionados del marketing, y bueno, Carlos también de dirección estratégica, y bueno, quedamos a su disposición. Muchas gracias, que terminen bien, y ya a esta altura les deseamos también felices fiestas. Felices fiestas, y bueno, y nos encuentran en LinkedIn. Saludos a todos. Chau, chau. Chao.